Mi nombre es Héctor Betancur Giraldo, soy ponente del sexto Seminario Internacional Permanente de Educación, Género y Paz y vengo a compartir con ustedes una experiencia que vengo desarrollando en el doctorado de Filosofía y Letras con la Universidad de Alicante de España, en la cual a través de esta apuesta estética, política y de reivindicación de derechos de mujer en torno a una investigación denominada Narrativas Literarias y Audiovisuales sobre la violencia contra la mujer en el conflicto bélico colombiano, una apuesta por la visibilización y la verdad. Como docente e investigador de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en cooperación con la Universidad de Alicante, considero que es un tema que tiene una profunda responsabilidad para la academia, de la reflexión y el análisis de cómo la mujer ha sido lacerada y afectada por las vejaciones y la violencia en medio del conflicto bélico. Es así como se parte de que esta investigación tiene una connotación hermenéutica y filosófica, donde se analiza en profundidad la importancia de las narrativas literarias y audiovisuales que han permitido desentrañar esa función y esa afectación directa sobre el cuerpo de la mujer en medio de las hostilidades de más de 60 años de confrontación y que cobra sentido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448 sobre víctimas y restitución de tierras, porque en ella se reconocen los millones de víctimas producto de la confrontación armada en el país, pero también se reconoce la condición de la mujer como víctima, como una de las poblaciones más laceradas en medio de la confrontación. De tal manera que en Colombia se analiza el conflicto, que en ese orden de los más de 60 años de derrame de sangre entre los sectores armados, permite reconocer a partir del 1 de enero de 1985 la condición de las víctimas. De tal modo que en ese inicio del conflicto se tiene como punto de referencia, donde muchos intelectuales y estudiosos del tema pueden dar desde la Guerra de los Mil Días en Colombia u otros referentes. Para este caso de esta investigación se toma como punto de referencia el 9 de abril de 1948, donde sucede el magnicidio a través del Bogotazo del líder y caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Es así como se da también el nacimiento de los grupos guerrilleros. Se analiza como otro de los hitos históricos su nacimiento a partir de esta descomposición social, de esta fractura social, política en el país, cómo emergen los grupos tradicionales, las FARC, el ELN, el EPL, y cómo ese Frente Nacional, las operaciones Marquetalia, las acciones en los llanos orientales en el nacimiento de los grupos de guerrillas se analiza en profundidad en este entramado dentro de la estructura de la investigación. El nacimiento por decreto de las autodefensas en Colombia, el papel del narcotráfico y su papel dinamizador, esa degradación de los grupos de autodefensas y hasta convertirse en paramilitares, y uno de los actores beligerantes que más afectó esa población vulnerable como es la mujer. El papel de las Fuerzas Armadas en su degradación, en sus acciones, en sus falsos positivos, en esa pérdida de la misión constitucional que se les delega como fuerzas del Estado, cómo se han visto inmiscuidas en algunos de los episodios trágicos del país en medio de la confrontación bélica. También se hace un análisis desentramado donde en esencia es la mujer la que toma el punto de referencia como la población más afectada y vulnerable en el país, que se ha visto afectada por todas las acciones violentas de los actores que están en disputa en el territorio. Las estrategias de los gobiernos de turno para frenar o para aumentar el nivel de violencia que se tiene en medio de las confrontaciones, en medio de la política, iniciando con algunos actores determinantes, desde la puesta en marcha de la política del general Rojas Pinilla como hito histórico hasta los momentos más contemporáneos, el Estatuto de Seguridad Nacional, como la mujer en medio de esa supresión de derechos constitucionales sigue siendo afectada, lacerada en su integridad, en su cuerpo, hasta llegar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la seguridad democrática. Se avanza en el proceso de la investigación, se hace una selección del corpus de obras y textos, no sin antes advertir que el acto de desobediencia como el acto de libertad es el comienzo de la razón, en términos de Eric Fromm.
Grandes autores se incorporan en esta investigación, no solo de la filosofía, no solo de la literatura, no solo de la teoría, del psicoanálisis, de la psicología, de la ciencia política, de la antropología, sino que también hay un enfoque humanista sobre esa trascendencia antropológico-filosófica de la mujer, donde su cuerpo en su dimensión estética ha sido el sujeto lacerado en medio de la degradación de un conflicto armado como el que hemos tenido en Colombia. Esa cuestión de justificación y la selección del testimonio memorístico como punto de partida, la filosofía y la hermenéutica, reitero, en el análisis, interpretación y comprensión del fenómeno, esa violencia anquilosada en el territorio y que se ha saciado con el cuerpo de la mujer en medio de la construcción de las lógicas en que discurren los actores armados. Ese abordaje histórico cronológico, los hechos históricos desde la literatura y de las creaciones intelectuales audiovisuales, y cómo en algunos textos y documentos de referencias históricas se habla de los hombres en medio de la guerra, quienes la crean, quienes se confrontan, pero en obras donde se tiene a la mujer en un segundo nivel, sabiendo que es uno de los protagonistas interesantes, una de las personas afectadas y vulneradas por la degradación del conflicto. Se seleccionan obras de 1950 al 85, encontramos La mala hora, encontramos La casa grande, 100 años de soledad, El 9 de abril, entre otras obras que se constituyen en la referencia de más de 160 obras como referentes, donde todas casualmente hablan de política, de actores armados, de violencia, pero que dejan en un papel secundario a la mujer. De ahí la importancia de la frase de Erich Fromm: la mujer, cuando es consciente, se revela y toma una desobediencia simbólica y metafórica cuando actúa al narrar sus hechos a través de estas construcciones literarias y audiovisuales. Obras visuales que van desde el 50 al 79, tenemos audiovisuales como Esta fue la vereda, Raíces de piedra, Río de las tumbas, Basta ya en las obras o informes prescriptivos ya de literatura, pero que son denominados informes prescriptivos como una de las ramas dentro de la literatura. El caso de Basta ya, Memorias de guerra y dignidad, La guerra inscrita en el cuerpo, el informe sobre la violencia sexual contra las mujeres en medio de la guerra. Tenemos otras obras interesantes y textos de literatura testimonial y divulgativa: No hay silencio que no termine, Lo que la guerra se llevó, Ingrid Betancourt. Ya las mujeres empiezan a narrar in situ lo que vivieron, la experiencia que han tenido en el conflicto. No quiere decir que no se haya hablado de mujer antes de, sino que a partir de la entrada en vigencia de la ley de víctimas, la mujer toma un papel más relevante y los autores, los investigadores y las personas encargadas de visibilizar en esa apuesta política y estética por la mujer toman una postura diferente a partir de estos escenarios. El listado de la literatura de ficción, Los ejércitos de Belio Rosero, Bajo la luna de mayo, Viaje al interior de una gota, son obras que desde la novela y la ficción están mostrando el papel de los actores armados, la degradación del conflicto, pero cómo el cuerpo de la mujer ha sido lacerado y afectado en medio de esa confrontación. Posteriormente se llega a esa selección de esos filmes prescriptivos, que son los informes, son los documentales, son los testimonios y esas narrativas, esos esfuerzos que han tenido las mujeres por documentar y hacer esa cronología de las atrocidades contra sus cuerpos. El caso de Besos fríos, sobre los falsos positivos, se analizan las mujeres en la resistencia, la lucha armada de las mujeres de las FARC, un documental internacional que muestra no solamente la mujer como víctima, sino también como victimaria y la reivindicación en sociedad a través de un proceso de paz. El silencio en el paraíso, ya son películas, obras de ficción, largometrajes, Dos mujeres, una vaca, La María, La Sargento Matacho, cómo se desencadenan los hechos de violencia a través de la vulneración de los derechos constitucionales de las mujeres, y en ese sentido cómo la mujer toma una postura política cuando decide narrar, contar, recrear la esencia de estos escenarios en medio de la confrontación bélica. También los informes prescriptivos de esa violencia, esos informes que nacen del seno de esas apuestas que ha tenido el país en materia de paz, como el Centro Nacional de Memoria Histórica. Tenemos esos documentales de organizaciones, ONG, pero también la academia se ha vinculado con estas investigaciones. El Basta ya Colombia es un ejemplo claro de esas apuestas entre la academia, los entes del Estado por recrear esa memoria. De ahí que la finalidad de la vida, que corresponde a la naturaleza del hombre en una situación existencial, es la de ser capaz de amar, ser capaz de emplear la razón y ser capaz de tener objetividad y humildad, de estar en contacto con una realidad exterior e interior sin desfigurarla,
Seguimos con Eric Fromm, el psicoanalista por naturaleza, que nos permite entender que en esa apuesta política y reivindicación de mujeres es necesario ir a la profundidad y escudriñar en estas narrativas literarias y audiovisuales sobre ese papel de la mujer históricamente. Tenemos No hay silencio que no termine, de Lo que la guerra se llevó de Olga Bear es una obra bella en esa apuesta del país por tratar de mantener un proceso de paz, pero donde sigue siendo el desescalonamiento de un conflicto, la mujer en medio de ese cuerpo cosificado, objetivado, usado, utilizado, mal trabajado por esa razón instrumental de los actores armados y los combatientes en medio de la confrontación armada. En este tema de la ficción literaria entre lo fantástico y lo real hay elementos muy interesantes. Ya se trata simplemente de la picota, de la hoguera o de la rueda. El condenado publica su crimen y la justifica a través de la imposición del castigo. Es como si los actores armados en el cuerpo de las mujeres depositasen una cantidad de frustraciones, odios, sentimientos, emociones, pero también la degradación de ese combatiente en medio de la guerra, de ese cuerpo vulnerable afectado. También en materia de los filmes prescriptivos de carácter audiovisual sobre género y paz, podríamos decir que el documental Besos Fríos es una apuesta interesante sobre los falsos positivos, esa responsabilidad de los tres actores armados en esa estructura. El Estado a través de sus Fuerzas Armadas, los grupos de guerrilla y los paramilitares como actores beligerantes en medio de la confrontación, pero también se resalta la posibilidad en que hay una ausencia de responsabilidad de algunos gremios del país, políticos, actores armados que son actores intelectuales que también se confrontan y que permite a través de la revisión de esta literatura ese análisis. Ya culminando con esta descripción, la investigación es interesante porque no solamente reivindica el papel de la mujer en la sociedad colombiana, sino que la sitúa en un análisis en su dimensión estética, pero también en su dimensión antropológico-cultural. Cómo el cuerpo de la mujer, lacerado en medio de la confrontación, ha sido el trofeo de guerra para los diferentes actores armados. Y cómo la literatura y la construcción audiovisual a través de la historicidad en estas obras no la reivindica en su papel de víctima y quizá en el papel de victimaria desde la reflexión y el análisis, sino que es como si la hubiese signado con un manto de invisibilidad en medio del trasegar de la confrontación armada en Colombia. De ahí que obras como La Sargento Matacho permiten observar en esa degradación sobre esos cuerpos, esos efectos y esas consecuencias que emergen de una confrontación y de tantos años de violencia que hemos tenido en el país. De ahí la importancia de la responsabilidad social de la academia, de las instituciones, pero también de la sociedad colombiana para con las mujeres en medio de la confrontación. Desescalonar el conflicto, llevar a la educación los procesos de reflexión y construir paz desde la reivindicación de sus derechos en una apuesta política ha sido un aspecto muy determinante. La Universidad de Alicante ha tenido la experiencia de esta investigación como un factor referente interesante, y qué mejor que un docente investigador también de la Universidad Nacional Abierta a Distancia comparta con ustedes esta experiencia por esta retrospección histórica, no solamente de lo literario y lo audiovisual, sino cómo nos vamos sensibilizando como sociedad ante la atrocidad y la afectación que ha tenido la mujer en Colombia. Mil gracias por la atención y mil gracias al seminario.